Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Hoy tengo un tema interesante con unos invitados clave para abordar. Este es un contenido en alianza con Colombia Risk Analysis y está conmigo su director Sergio Guzmán. Sergio, bienvenido. Carlos, un gusto estar con usted en su sala y estoy muy contento de poder compartir con usted y con todos los suscriptores del canal nuestra perspectiva. Sí, le estaba diciendo que esto es como una conversación en la sala de la casa y estamos en la sala de mi casa. Sergio es economista con maestría en Economía Internacional y Relaciones Internacionales y está también Catalina Bobadilla, coordinadora de comunicaciones de Colombia Risk. Hola, Catalina. Hola, Carlos, gracias. Tú eres profesional en política y relaciones internacionales y especialista en periodismo digital. ¿Dónde hiciste la especialización? En Jorge Tadeo Lozano. En periodismo digital. Sí, bueno, esto es, si vieran la parte de atrás de esta escena, tiene bastantes elementos de periodismo digital. José Molina en la producción. Y vamos a hablar de un informe que Colombia Risk lanzó hace unos días que se llama El futuro de los medios estatales en Colombia. Pues que si han seguido las conversaciones que se tienen acá, es algo de la entraña de mis intereses, hablar de periodismo, de servicio público, de medios estatales y de política. Entonces, Sergio, cuéntanos en corto cuál es el horizonte de este informe y dejamos tal vez que Catalina desarrolle la idea y nos metemos en los temas. Mire, una de las cosas que nosotros pensamos que son los pilares de la democracia incluyen los distintos ramas del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también el famoso cuarto poder, que son los medios públicos. Nosotros hemos desarrollado una serie de informes este año que hablan sobre el estado de la democracia. El primero de ellos fue justamente en las tensiones institucionales que existen entre las distintas ramas del poder. El segundo que hicimos fue de un tema que es un poco oscuro, que se trató sobre las relaciones entre las fuerzas militares y el mando civil. Y en ese sentido, pues con el gobierno de Gustavo Petro se han desatado muchas preguntas sobre eso. Y en esta tercera entrega abordamos todo el tema de cómo el gobierno está utilizando los medios estatales y unos debates muy profundos que hay al respecto de eso que pensamos que son de interés. Vamos a ir poniendo en pantalla algunos fragmentos y algunos apoyos visuales del informe. En la descripción del episodio va a estar el link para que lo descarguen, igual las redes sociales de Colombia Risk Analysis. Catalina, bueno, yo participé por invitación de ustedes en una primera mesa donde se discutieron algunas ideas del informe y también en la presentación. Y pues vamos a ir desarrollando algunos de los puntos clave, pero pues el eje de esto finalmente es una pregunta que ha habido durante mucho tiempo en la administración Petro de RTBC. Entonces, ¿dónde pondrías tú como el foco de lo que ustedes abordan alrededor del sistema público de medios? Y si quieres empezar como por enfatizar tal vez lo primero que ustedes dicen en los puntos clave del informe. Sí, algo que nosotros queremos poner transversal es que esto no es exclusivo del gobierno Petro. Estos son precedentes que se han venido presentando en gobiernos anteriores, especialmente desde el gobierno Duque con la ley TIC, y a partir de eso se han generado algunos espacios para que otros gobiernos, tanto nacionales como regionales, aprovechen esos espacios y empiecen a, nosotros lo decimos, ensanchar esa camiseta. Y cada vez que se ensancha esa camiseta, pues no se va a reducir, sino se va a agrandar. Y RTBC cada vez va a empezar, RTBC y el sistema de medios públicos nacional y regional va a empezar a usarse como una plataforma de propaganda política. Y eso es un riesgo porque entonces empieza a ser el sistema de medios públicos como un botín político para el que gana la elección y no realmente, digamos, que pierde ese horizonte de vocación de servicio público que se tiene. Ahora, en nuestras conclusiones también decimos que la vocación de servicio público empieza a ser como un significante vacío que empiezan a usar los gobiernos para decir, es que la vocación del sistema de medios públicos es contar mi verdad y su verdad es pues los logros de su gobierno sin tener voces críticas alrededor. Entonces, hacia allá va ese informe y las conclusiones es básicamente los precedentes que el anterior gobierno y este gobierno están sentando, seguramente van a ser aprovechados por un próximo gobierno y uno de los riesgos que vemos es que probablemente puede que RTBC, como se está usando como botín político, pueda llegar a desaparecer. Ese es el mayor riesgo que nosotros vemos y planteamos y creemos que el sistema de medios públicos debe ser estatal y no de gobierno. Ok, entonces cuando hablamos de esta camiseta que se ensancha, quiere decir que
la estructura de un sistema de medios públicos por cuenta del uso político que se le da empieza a expandirse en función de esos intereses y entonces ya no puede volver a su estado natural o original? Sí, entonces te pongo un ejemplo. En el 2021 estaba bajo gerencia de RTBC Álvaro García, gobierno Duque, Sí. y se crea RTBC Noticias. RTBC Noticias como un informativo, el primer informativo de RTBC. Crear un informativo en sí mismo no es malo, favorece y muchos canales públicos lo tienen, pero se empieza a usar no como un informativo donde hay una discusión de voces, una presentación de voces, sino una presentación de los logros, ¿no? De los logros de este gobierno. Y este gobierno coge esto y lo empieza a potenciar. Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, el primer trimestre de ejecución del 2024, unos índices de ejecución general bajos en general, pero el del informativo era bastante alto. Yo creo que alcanzaba a superar el 80% y lo mismo el de transmisión del presidente. Y eso es muy significativo porque eso quiere decir que se está priorizando unos proyectos y esos proyectos están en función de los intereses del Ejecutivo. Y esto sucede porque por diseño RTBC tiene su junta directiva, está en 3 niveles de gobernanza y en 2 de ellos, que es la gerencia y la junta de accionistas, no, sino la asamblea general, son casi que elegidos por el Ejecutivo. Entonces, tiene una gran presencia el Ejecutivo y el Ejecutivo pues dirige también ahí el presupuesto y los programas y la parrilla y pues por eso también estamos viendo hoy a Holman Morris aparecer en toda RTBC. Claro. Ok, vamos a después de volvernos a ese punto de la Junta RTC, que creo que ahí hay unas claridades que a la gente le pueden interesar. Pero quiero plantear también algo que es transversal a la presentación, a lo que ustedes han venido tratando de explicar, Sergio, y es el punto de vista desde donde ustedes lo están abordando del riesgo político, porque cuando uno habla de medios, la gente va a empezar a decir, ah, claro, es que les parece muy bueno el periodismo de los medios de comunicación privados, pero entonces no les gusta el del gobierno, pero no les gusta este. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué se refieren ustedes cuando plantearon esa mirada? Claro, aquí no hay falta de críticos de periodismo y periodistas que critican ángulos y formatos y visiones y el informe no pretende ser un crítico de medios, porque no tratamos de distinguir qué es buen periodismo y qué es mal periodismo. Lo que tratamos de hacer realmente es determinar cuáles son los riesgos que esto presenta para el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia. Sí. Y en ese sentido, el ángulo bajo el cual nosotros abordamos el documento es al margen de si nos parece bueno o malo el gobierno, si nos parece bueno o malo que el gobierno esté utilizando un medio público como una herramienta de propaganda política y si eso va a tener algún tipo de incidencia en las elecciones del 2026. Entonces allí es cuando ya no estamos únicamente tratando de determinar si el periodismo bajo la dirección de Holman Morris es bueno o malo, sino si el periodismo bajo la dirección de Holman Morris genera unos precedentes que son negativos para el estado de la democracia en Colombia y tiene el potencial de alterar el resultado electoral en el 26. Sí, ok, yo sí acabo de hacer algunas glosas periodísticas, pero a título personal, en cualquier caso, es interesante que el informe lo hace y voy a tratar de hacerlo en orden, tal vez como unas capas de una cebolla, pues porque estamos hablando de RTBC, pero estamos hablando del sistema de medios públicos, pero estamos hablando de publicidad oficial, pero estamos hablando del uso de influenciadores y de cómo finalmente hay un ecosistema que genera la pregunta política o el ensanchamiento de esa camiseta que ustedes dicen. Pero entonces, tal vez vayamos por los puntos clave y creo que ahí voy a ser también un poco de abogado del diablo de qué podría decir uno en respuesta a eso o por qué puede ser un punto de vista controversial. Pero lo primero que ustedes dicen en uno de los puntos clave es que hay una crisis en la legitimidad del sistema de medios públicos. Pero para la gente, y esto se lo vimos a algunas personas que saben y que han entrado al sistema, el sistema público de medios es RTBC. Es que es el noticiero que creó Álvaro García y que después llegó Holman Morris y lo volvió otra cosa. Y decía una de las personas, el gran problema de hoy en día es que eso está identificándose solamente con el noticiero. Pero de manera general o los elementos principales, ¿a qué nos referimos, Catalina, cuando hablamos del sistema público de medios? El sistema público de medios es gigante. Entonces, tiene televisión, radio y plataformas digitales. En televisión están 2 canales, que es Señal Colombia y el canal institucional, y tienen el canal
canal público operado por privados, que es Canal 1, que ahorita está también en un debate que supongo que abordaremos Lo más vamos a adelante. abordar, sí, yo creo que toca. En radio está las más conocidas, que son Radio Nacional y Radiónica, y en plataformas digitales está RTVC Play, que es gratuito, que es maravilloso, que los invito a que conozcan, y el archivo de memoria que tiene en señal memoria. Eso en como lo que ellos manejan. Y la administración de las emisoras comunitarias, Y la administración de, que eso es reciente. de las emisoras de paz. Entonces, paz, eso es del 2016. Y creo que fue a finales del año pasado o iniciando este año, completaron las 20 emisoras que proponía el acuerdo de paz. Entonces, ese sistema público de medios es más allá del noticiero, pero ustedes están aproximándose desde distintas perspectivas a los problemas de esa crisis de legitimidad. Y estamos hablando de uno que es el noticiero. Pero hay otras cosas de las que ustedes también hablan en el informe, alrededor de, por ejemplo, la manera como se ha manejado, pues que ha sido denuncia pública también, se ha manejado administrativamente, o el personal del canal público, de ciertas denuncias de injerencia de contenidos, de que haya cosas que estén sufriendo como el equipo de Radiónica. O sea, ¿qué más podríamos enumerar? No sé si quiera Sergio o Catalina entrar ahí, además de lo que se está diciendo, hay una confianza, sobre todo, hay una crisis de confianza, sobre todo porque el noticiero se volvió como un reflejo de la agenda del gobierno. Pero pues si yo lo digo, bueno, pero ¿y qué más está pasando? ¿Qué más encuentran ustedes? Esto es parte de un patrón y por eso quería desenmarcarlo de este gobierno. Y es que en el informe hacemos como una línea del tiempo desde el 2004, que fue creado como tal RTVC, de quiénes son los gerentes. Y normalmente estos gerentes son o participaron en la campaña de quien pasó a ser presidente o son muy cercanos. Entonces, y esto genera problemas. Entonces, lo vimos con Duque, con Juan Pablo Urieri y el intento de censura a Santiago Rivas porque era un crítico del gobierno Duque. Eso también lo planteamos y eso lo que sucede es que empiezan a generarse procesos de autocensura. ¿Listo? Entonces, claro, como son decisiones no netamente técnicas, que esa palabra no me gusta, pero digamos abiertas a la discusión, sino más bien pensando en el gobierno, en favorecer el gobierno, la pantalla del gobierno. Entonces empiezan a generar procesos de autocensura. En este gobierno empezaron con la gerencia de Nórida Rodríguez, que ya inicia en mayo del 2023. Y aquí una notica interesante, y es que inicia después de 9 meses de que no hubo un nombramiento en propiedad. Sí. Y fueron 10 entidades las que en este gobierno estuvieron sin nombramiento en propiedad durante los primeros 100 días del gobierno. Y eso genera un retroceso en proyectos grandísimo y en decisiones. Entonces, eso también se ve afectado en cómo empezaron a retrasarse los procesos acá y a generarse procesos de contratación de 3 meses, de 6 meses. Entonces, la gente con esas dudas en sus contratos, pues empieza a autocensurarse, ¿no? Entonces, yo mejor no digo nada porque después no me renuevan el contrato. Entonces, eso también genera un poco de dinámicas internas graves. Y pues si la gerente dice que quiere favorecer al gobierno, pues yo no voy a sacar una nota en contra del gobierno porque seguramente me van a sacar. Claro. O no me van a renovar el contrato. O no me van a renovar el Claro, contrato. ese punto es importante porque muchos de los colaboradores tenían vinculaciones de ese estilo. Entonces, claro, pues esperamos a que se vence y chao. Y esto, o sea, y hago aquí como el paréntesis que esto no lo sacamos de la manga. Esto fue información que recogimos tanto propia como de personas que trabajan dentro, estuvieron en RTVC, dejaron RTVC, periodistas, críticos de cine, Y muchos académicos. sí. Nosotros entrevistamos 20 personas para este informe, además de nuestra propia investigación. Y así como tú lo dijiste, hicimos una mesa de expertos también con 10 personas con las que debatimos estos hallazgos. Pero es que, Carlos, una de las cosas que también, cuando hablamos de precedentes, ¿a qué nos referimos? Porque podemos estar de acuerdo que en ciertos gobiernos se han hecho cosas que no nos han gustado y luego esas cosas son utilizadas como pretexto para profundizar algunas otras. Y el ejemplo más claro es con Prevención y Acción del gobierno de Iván Duque. Que él quería ser presentador. Durante la pandemia se hizo un estudio y probó varios formatos, ¿no? Exacto, en la casa de Nariño, 2 horas al día. Se pasaba el presidente mezclando jugo de naranja enfrente de la gente, haciendo un montón de cosas, pero en ese momento nos parecía indignante que el presidente Duque lo hiciera, con razón. Pero el presidente Petro
utilizó como pretexto la permisividad que tuvo la televisión pública con el gobierno de Duque en la transmisión de sus alocuciones presidenciales y en la transmisión de sus consejos de ministros. Y ahora la oposición del Centro Democrático se queja airadamente de cómo Petro está utilizando esos medios públicos para hacer justamente lo que Duque hizo. Entonces, el punto de los precedentes es, hay que tener cuidado porque el día de mañana puede llegar un gobierno que va a aprovechar el pretexto de lo que está haciendo Petro y de lo que entonces hizo Duque para hacer algo que puede ser mucho peor. Sí, pero entonces ahí voy con la teoría de la camiseta del cuello que se ensancha, porque ya no cabe una cabeza sino cuatro. Y si lo que ahorita está haciendo Petro es, digamos, un desarrollo de lo que ya venía haciendo Duque, uno también diría, es peor, es más agudo, se da en una confrontación distinta con los medios privados. O sea, ¿usted qué diría? Porque ahí hay un problema político, ahí hay un enfrentamiento entre medios masivos que han asumido un rol muy crítico, casi de opositores, y también una teoría muy de la izquierda que en América Latina más tiene bastante tinta, por ejemplo con Rafael Correa, con Hugo Chávez, sobre cómo los aparatos de comunicación tienen que utilizarse para combatir a la máquina mediática burguesa, cómo es que ellos tienen la matriz mediática. Entonces, usted diría que lo que vemos ahora es una expansión en ese sentido, es como el mismo recorrido, porque ahí pareciera que hay algo sin duda diferente. Pues es que justamente uno de los argumentos que nosotros estábamos haciendo es, ¿cuál es el propósito de RTBC? ¿Es un propósito político? Gastarse el dinero en hacer un informativo diario, un noticiero diario que no tiene un tiraje largo, ¿eh? O sea, las noticias de ayer ya no tienen el mismo rating que van a tener las noticias del mismo día. Entonces, el contenido cultural, en cambio, sí es algo que puede estar replicándose constantemente. Los puros criollos, no sé cuántas veces lo pasaron en distintas franjas horarias. Los documentales de Señal Memoria, cuántas veces han estado transmitidos. Los Profesor Yarumo, que es un programa con el que crecimos usted y yo, Sí. Catalina, yo creo que no tanto, que son tremendamente informativos y que nuevamente tienen una vida Sí. de larga duración. En cambio, el gobierno pues pretende utilizar la mayoría de los recursos a la disposición del sistema de medios públicos en producir un contenido informativo que tiene un propósito político. Venga, déjeme subrayar eso porque a mí me pareció súper interesante esa idea y es que tanto se está utilizando el dinero público para producir pues contenido que dure más tiempo en vitrina. Es que es casi que un criterio pues obvio, ¿no? De bueno, si le vamos a invertir todo esto, pues que por lo menos lo podamos poner varias veces y no una cosa gigantesca para hacer un despliegue del noticiero del presidente en La Guajira. Y es que ahí entra en juego como el objetivo y lo que quiere ese gobierno para usar RTBC. Entonces, hubo un momento en RTBC durante 2018 más o menos en el que RTBC, yo no sé si se acuerdan, empezó a ganar muchísimos premios India Catalina. Y eso sucedió porque el presupuesto se estaba destinando para producción interna. O sea, acá en Colombia se producía ese tipo de contenidos. Entonces, no tenían que comprarlo ni tercerizarlo, sino que era producción propia. Y eso favoreció esa producción. Pero en este gobierno está pasando algo particular. Nosotros revisamos el primer semestre, bueno, son datos de la silla vacía del primer semestre de la administración Duque comparándola Sí. con la de Petro. Y vimos que para Duque fueron, no, ahorita en este momento no se Yo me lo tengo olvida el acá, el nombre. 69% de la inversión fue para medios privados y un 18% para RTBC. Y en el mismo gobierno de Petro fue 0 para privados y 84 para RTBC. Exacto. Y ese cero es el grande, o sea, lo que debe importar es ese cero. Porque si bien o sea, si bien no es que se esté dejando de pautar con medios privados, porque lo que se ha hecho es que RTBC ha centralizado esos gastos y después empieza a mandar pauta para los privados y las entidades, los ministerios, cada uno empieza también a financiar, pues a mandar pauta. Esta decisión se enmarca en algo que el gobierno hace de equilibrar la narrativa y es bajo ese mismo argumento que empieza a usar a RTBC. Y es que sí es cierto, y nosotros pues también citamos a varios informes que lo han comprobado muy juiciosamente, y es que hay un pues no desequilibrio informativo, pero sí hay un cubrimiento con un tono negativamente marcado, tanto a Gustavo Petro, candidato, como político, como gobernante. Y el gobierno lo que ha hecho es decir como, pues me están cubriendo mal, entonces yo voy a contar mi verdad. Y bajo la excusa de equilibrar la narrativa, se está usando RTBC para
contar una única visión y es la versión oficial del gobierno. Y eso lo que hace es silenciar voces. Entonces, han habido denuncias de que en RTBC Noticias, por ejemplo, no se invitan a voces opositoras. Sí. Y eso es gravísimo, porque por ley, RTBC Noticias o el sistema de medios públicos en general tiene que tener la cuota de presentar diferentes, tanto a candidatos y demás, durante elecciones y durante el gobierno. Y pues esto también genera problemas de autocensura. Y es bajo esta camisa del gobierno de decir como, es que a mí me están cubriendo mal, que puede ser cierto, pero no es justificación para personalizar a RTBC y editorializar a RTBC. Hay una cosa que, para ir chuleándola, bueno, vamos a dejar otros temas para que la gente los vea en el informe, estoy como seleccionando, pero una cosa que tú mencionabas antes de lo de RTBC y su problema de independencia, en esta organigrama que les pongo, esta junta directiva, pues se ve la nula independencia que tiene realmente quienes están al mando del sistema. Yo no tenía claro que RTBC es una sociedad anónima de entidades públicas, que eso es todavía más interesante en cuanto a para qué debe ser su gestión. Y una cosa que ustedes también decían es que hoy en día RTBC no solo tiene ese problema de independencia, pues porque uno lo nombra el presidente, otro el ministro que lo nombra el presidente, otro el delegado de no sé quién que es del presidente, ahí queda para que lo vean, sino que también RTBC se ha vuelto una agencia de publicidad, o sea, se ha vuelto un intermediario para distribuir publicidad, que eso me llamó la atención, Sí, Para pero eso es organizar normal. eventos. y de organización de eventos. Sí, o sea, que se centralicen los recursos y después los repartan, sucede también en los medios regionales. Digamos Sí. que eso es... Y Pero de ellos hecho, no tenían antes ese nivel de concentración. antes no sucedía porque pues antes no tenían el problema de que tenían los medios en contra. Pues sí, y hay un tono negativo, pero pues antes no tenían ese problema, entonces era mucho más fácil porque además los gobiernos tenían muchísimas, o sea, Juan Manuel Santos sale de una casa editorial. Iván Duque, incluso a pesar de todo lo que hizo y todo el estallido social, también el cubrimiento no fue un tono de negativo. Entonces, claro, había una relación de cercanía económica y Sí, claro. política, que en este gobierno no. Porque es que si uno concentra la pauta, pues está concentrando también la influencia. Si yo tengo la chequera, pero y lo de los eventos también, o sea, es una Claro, manera... hemos visto que RTBC se ha vuelto como un organizador de mitines y eventos donde el presidente cuenta su versión de los hechos. Acuérdese, conciertos como el que se hizo con Doctor Crápula Poco después del atentado poco después del el atentado mismo fin de el semana. mismo fin de semana contra el atentado de Miguel Uribe. También eventos donde vienen las comunidades indígenas a Bogotá a protestar o a reunirse con el presidente, paros nacionales, etcétera. Y entonces en ese sentido se empieza a desdibujar un poco el propósito de lo que debe ser RTBC. Hago ahí una Sí, aclaración adelante. chiquita. RTBC y los contratos interadministrativos, digamos, RTBC puede producir eventos, es muy bueno haciéndolos porque además tiene un alcance nacional, pero lo que nosotros decimos es los entes de control hay que tener, digamos, hay que llamar la atención de los entes de control que han estado muy activos en este gobierno y han hecho su tarea. Y, por ejemplo, rescato uno que fue con el Ministerio del Interior, en el que justo estaba como en este contexto de consulta popular, en el que se estaba contratando interadministrativamente a RTBC para producir eventos. Claro, que empezaron a hacer campaña cuando la consulta popular ni siquiera, nunca empezó, pero ellos hicieron la campaña. Exacto, y eso prendió las alertas. Entonces, a eso es a lo que le apuntamos. Digamos, los contratos interadministrativos en sí mismos no son malos. RTBC tiene capacidad para hacer eventos, las tiene. Y ha hecho conciertos y en general normal. Algo que, por ejemplo, lo que tú decías de los conciertos de la Esperanza, se han ido cambiando y tomando decisiones en respuesta al gobierno propio. Entonces ya no son los conciertos Radiónica, sino son los conciertos de la Para el Esperanza. cambio, los conciertos por el sí. Exacto. Por ejemplo, nos explicaba una persona que trabajó en Radiónica, la tarima de Rock al Parque no estuvo este año, fue por una decisión de, no, es que estamos cubriendo mucho al gobierno de Bogotá y mejor no vamos a tener ese tipo de Sí, cosas. sí. Y eso se enmarca en una pelea del gobierno Petro con Claro, los gobiernos locales que están en oposición, como el gobierno Galán. Yo creo que acá mucha gente que está como en la línea del petrismo, de la izquierda, que hay gente del centro, un poquito más de la derecha, pero sobre todo mis amigos de la izquierda del petrismo, les va a dar mal genio que uno esté diciendo, pues que el sistema público de medios está ofreciendo esa versión contraria. Yo siempre les estoy planteando, es como, imagínense finalmente esto como antecedente que implica, o imagínense si a ustedes les parece que
que esa falta de transparencia de los medios privados en muchos casos la va a resolver esto. Pero creo que ustedes mismos en el informe lo plantean, pues poniendo el foco en las administraciones locales, que pues eso es un tema que viene de mucho tiempo atrás, pero pues se ven ejemplos que no son de personas de la línea del pacto histórico, como Federico Gutiérrez o como los Char en Barranquilla. Hablemos un poquito, Sergio, de ese contraste entre lo regional, no para dar cifras ni nada que la gente lo puede encontrar, pero ¿qué es lo que ustedes están tratando de poner ahí sobre la mesa? Pues es que yo creo que no es una tendencia únicamente del gobierno nacional. Es decir, aquí los alcaldes también han manejado pauta, los gobernadores también han manejado pauta y lo hacen de una forma diseñada para influir en el cubrimiento que tienen sobre sus alcaldías o sus administraciones. Lo hizo el alcalde Dau, lo hace el alcalde Dumek Turbay en la ciudad de Cartagena. Laura Ardila ha escrito muchísimo sobre cómo los Char influyen en las distintas casas periodísticas en Barranquilla. El alcalde Federico Gutiérrez tenía un programa dedicado al alcalde de la Uy, gente. ese era tremendo. Que El salía por ahí. alcalde Daniel Quintero también utilizó Telemedellín como un instrumento importante, Telepacífico, Teleislas también. Entonces el asunto aquí es un poco como yo sé que las personas petristas que nos están escuchando dicen, no, pues a mí me parece bien que el gobierno esté equilibrando la narrativa, pero es que el escenario es el siguiente. Si llega María Fernanda Cabal y empieza a hacer lo mismo, ¿cuál es su perspectiva al respecto? La democracia no se construye a través de reglas escritas, muchas veces es a través de tradiciones y la capacidad simplemente de reconocer límites, ¿sí? Y decir, esto no lo voy a hacer porque no me parece que está bien hecho, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, la invitación que nosotros estamos haciendo mediante este informe es un poco qué precedentes está creando este gobierno que pueden ser negativos más adelante, que pueden terminar creando un monstruo que nos va a comer vivos o que se va a volver, digamos, muy difícil de controlar. Sí, yo quiero además cerrar con eso la conversación ahora, más adelante, porque es como estos elementos que ustedes plantean hacia futuro, de los que ya hemos hablado de alguna forma. Pero hay unos dos o tres puntos que me parece interesante que complementemos. Estábamos hablando ahorita, Catalina, del tema de la publicidad oficial. Y hace poco el Consejo de Estado, mediante una medida cautelar, si no estoy mal fue una medida cautelar, suspendió una directriz que el gobierno había emitido, según la cual una especie de ley de cuotas, 2/3 de la pauta institucional debía ir para medios alternativos. Y a mí esto me recordó una discusión que yo tuve hace 20 años cuando dirigía la FLIP, que además siempre que lo diga a la gente de mi equipo es como, iba a hablar de la FLIP, porque era esta discusión de si la publicidad oficial era para que los gobiernos locales o nacionales comunicaran actos de gobierno, o era un mecanismo de propaganda o era una forma de subsidio, porque es que además no está mal si finalmente un gobierno local pues tiene una manera de subsidiar medios y no lo vuelve una manera de castigar o de premiar. Ustedes también se refieren a esa decisión del Consejo de Estado. Sobre ese punto, ¿añadirías algo? Sí, creo que es la FLIP, no sé bajo qué dirección, pero lo dice como la dependencia de la pauta oficial es el segundo riesgo para los medios. Sí, han hecho unos estudios grandes. Es que es serio porque eso lo que hace es que, pues básicamente ustedes lo decían, si yo tengo la chequera, pues tengo como esa presión de decirles a ustedes como esto no me gustó y les voy a quitar la chequera. Entonces lo que nosotros decimos es, en esa misma línea de equilibrar la narrativa del gobierno, el gobierno ha tenido unos esfuerzos muy valiosos en promocionar y en fortalecer a los medios alternativos y a los medios comunitarios. Y eso es muy bueno. Entonces, las emisoras de paz también, pues no es este gobierno, viene el acuerdo de paz, pero entonces ha creado nuevos programas con Telecafé para explicarles cómo mejorar, cómo usar los recursos. Y lo que a nosotros nos preocupa es que si no hay una normativa clara de cómo se está entregando la pauta a esos medios que son muy pequeños, pues van a tener menos herramientas ellos para mantener su independencia y van a aumentar el riesgo de la captura política de esa línea editorial. E inclusive también a quienes estamos empoderando con el poder del micrófono en los canales públicos. O sea, llevamos un par de días después de que varios candidatos del pacto histórico han lanzado sus candidaturas, como Wally, que son presentadores de RTBC, como una presentadora del noticiero de RTBC
que ahora es embajadora en Nicaragua. También estamos viendo que potencialmente el gobierno está auspiciando influenciadores de redes sociales que después terminan siendo viceministros de Relaciones Exteriores o viceministros de algo en programas netamente de opinión de la franja de RTBC. Y no está mal que estén en los programas de opinión. Lo que nosotros llamamos la atención, y esto es un debate que nosotros no tenemos respuesta y sigue totalmente abierto, pero que creemos que debe empezar a darse, es contratar creadores de contenido. No está mal, está pasando, pasaba con los gobiernos anteriores, está pasando con este y van a seguir pasando con los demás. Sino que usen RTBC o el sistema de medios públicos como plataforma y no ser honestos ante la comunidad le están hablando en las redes. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo no me contrataron para nada, No eres pero contratista. yo trabajo solamente con Colombia Risk. Pero, por ejemplo, voy a RTBC a dar mi opinión, contratada. Y voy a mi plataforma de medio, de TikTok, y empiezo a hablar bien de un candidato X, pongámosle. Y no soy transparente de que me están también dando plata con esto. Pero voy a RTBC y hablo también bien de ese candidato. Entonces, ahí hay un problema de intereses grandísimo que nosotros, sobre todo en este 2026, que ya está, mejor dicho, bien álgido, decimos, esto es un problema grande que no es solamente este gobierno, que van a seguir sucediendo, e incluso ahorita también para las elecciones regionales. Porque, por ejemplo, una de las investigaciones que ha estado andando con los char es, pues los char ya cooptaron todos los medios tradicionales y ahora ya están también contratando influenciadores. Entonces, también, ¿cómo va a jugar eso? Sí, iba a mencionar precisamente eso. Le paso la pelota, pero con unas cosas más para que hablemos otro poquito de influenciadores. Porque nosotros sacamos un análisis hace poquito de contexto político y nos llegó la bodega de Abelardo de la Espriella recién lanzada, porque están estrenando bodega. Me demoraba más yo en borrar un comentario para que apareciera otro. Están tratando de posicionarle el apodo, que va a ganar, el eslogan. De hecho, La Silla Vacía sacó hace un par de días un análisis de cómo habían estallado estas bodegas de Daniel Quintero, de La Espriella, de menos del Pacto y de quién más, bueno, y de Vicky también. María Fernanda Cabal. Y María Fernanda Cabal. Entonces, está interesante el caso de Char, que lo estaban cubriendo y también creo que la misma Laura Ardila lo decía, ya pasaron de los medios a los influenciadores. Hablemos un poquito de influenciadores porque recuerdo un punto más, que El Espectador hace un tiempo se metió en una investigación sobre eso. Yo creo que no les fue bien porque terminaron como asignando responsabilidades y haciendo imputaciones que tal vez no estaban bien sustentadas, pero se ve una realidad y es como, si usted es contratista, pues sí, yo de pronto no lo contraté como influenciador, pero usted trabaja acá y de paso le está tirando a la oposición en redes. Hablemos un poco más de eso. Yo creo que la línea entre influenciador y periodista, o la línea entre influenciador y candidato, y la línea entre influenciador y activista político es muy borrosa. Sí, ya se borró. Y es la realidad en la que estamos. El primer funcionario de gobierno que trató de organizar influenciadores de redes sociales se llamó Víctor Muñoz y ocurrió bajo el gobierno de Iván Duque. Sí, su primer grupo de WhatsApp. Algo que claramente muchas personas hoy en el oficialismo criticaron en ese momento. Sí, claro. Hablando de precedentes. Y en ese sentido estamos viendo también que la campaña presidencial, después del atentado con Miguel Uribe, ya no va a ser tan frente a la gente, o sea, ya no va a ser en grandes mitines públicos, ya no va a ser en salones de debate enormes, ya no va a ser en eventos de campaña, sino cada vez va a ser más en el plano virtual. Sí, yo pienso de 1 a 1, de ir a repartir volante, pero no, probablemente menos eventos. Claro, pero muchas redes sociales. Sí. Y las redes sociales tienen un efecto aplanador porque elimina, digamos, algunas barreras de entrada para ciertos candidatos, pero también, como son tan difusas, también son extremadamente vulnerables, ya sea a campañas de influencia extranjeras, son vulnerables a la compra masiva de seguidores o bots. Hemos visto todos imágenes de las granjas de bots en lugares asiáticos. Eso no es como la bodega, no es una bodega como tal, sino es un cuarto de servidores. Claro, o de celulares pegados. Me estaba contando alguien esta semana, no sé si el dato sí es cierto, que 1 hora de bodega en Bogotá cuesta como 600.000 pesos, como de que alguien se siente y le diga, bueno, le voy a dar tantos likes a sus videos o voy a poner tantos mensajes, 600 la hora. Y ahí es donde está uno de los asuntos centrales. Es esa clase de burbuja inorgánica de popularidad
pues no necesariamente genera votos en las urnas, pero ayuda a elevar candidatos. Y en un ambiente de opacidad de información y de favorabilidad de los candidatos, como lo presenta la ley Mordaza a las encuestas, estamos en este momento, de acá hasta noviembre, como en un vacío informacional en donde cualquiera puede dar un salto cuántico en favorabilidad, precisamente a favor de intervenciones en redes sociales. Sí, y más de un periodista anda filtrando supuestos datos de encuestas y lo pone con las iniciales. Eso en realidad, eso está saliendo mal para repetir el meme. Bueno, un par de puntos que me parecen interesantes. Uno que me pareció noticioso dentro del informe, Catalina, es esta controversia sobre la concesión que tiene Canal 1. Entonces, ahí démosle algo de contexto a la gente. El 15 de agosto, durante un Consejo de Ministros, Petro le dio una orden al ministro de las TIC que sorprendió a muchos, que era iniciar la licitación del Canal 1. Les voy a poner aquí el fragmento. Este gobierno tiene que ser constructor de comunicación social. El ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1. Una nueva forma de manejar la televisión, que no es del gobierno, pero tampoco del potentado económico. Debe ser de las juventudes, de la gente de la cultura, del arte, etc. Y esa es una orden ya, ministro, porque no, ojo, ahí hay incluso irregularidades. En ese momento Canal 1 respondió que esa concesión tenía vigencia hasta 2037, que era absolutamente absurdo, y obviamente lo que primero va a consumir la opinión pública es decir, pues es autoritario, como no podría ser la interpretación de otra forma, porque si yo tengo una concesión, tengo un derecho adquirido, no me pueden venir a decir que me lo van a quitar. Pero ustedes en el informe encuentran que eso de todas maneras tiene una discusión que no se va a resolver acá, pero que le podemos explicar a la gente. Canal 1 es un canal público operado por privados. Estos privados llegan con la licencia en 2017 bajo un contrato de concesión con la ANTV, que ya no existe. Y ya no existe porque la ley TIC del gobierno Duque lo que hizo fue quitar la ANTV y poner la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entonces empiezan a controlar y vigilar la mayoría de cosas MinTIC y esta comisión. Sí, la comisión. Algo que quedó de esa ley es que extiende, pero no se sabe si automáticamente, esos contratos de concesión por 20 años. Y ahí es donde está como el punto clave. Los directivos de Canal 1 dicen como no, sí, porque esta ley automáticamente lo dice, pero no es explícito. Y el gobierno dice, no lo dice automáticamente, entonces toca volver a licitarlo. Y con los argumentos que ahí en el Consejo presentó el gobierno. Pero adicionalmente, y es lo que los directivos dicen, y en eso tienen en parte razón, y es que pareciese que este gobierno está haciéndole persecución política. Bajo ese mismo argumento de como tenemos que equilibrar la narrativa y tenemos que usar los medios públicos, pues lo público es Canal 1, el espacio electromagnético, que también lo dice ahí, y tenemos que ponerlo a la verdad, a nuestra verdad. Y ahí son otras discusiones. Pero algo que nos llamó la atención fue que cuando sale CMI del aire, el presidente trina como, oiga, esto está raro. Y como a la semana hay visita del Ministerio del Trabajo y hay visita de las supersociedades. Y nosotros nosotros somos muy juiciosos de nuestros Colombia's Risk Monthly, que es el newsletter que reciben nuestros clientes. Hemos hecho seguimiento a cómo este gobierno ha usado las supersociedades para saltarse los controles del Congreso y poder revisar ellos mismos cosas que no les gusta, sobre todo cosas que no les gusta con los privados. Entonces, por ejemplo, eso ha pasado y pasa un montón con el tema de salud. Y es una actuación administrativa posterior a un tuit del presidente. Sí, el timing es Claro, bastante sospechoso. Y la Cielo Rusín, que ha liderado diligencias de inspección a medios que de entrada parece que sobrepasan la competencia que tiene. ¿Ustedes encuentran algo más en lo de Canal 1? Es que la composición accionaria del grupo podría llegar a dejar la pregunta de si hubo como una sustitución, es decir, si realmente es otra empresa. Eso no es tan claro. Sí. Lo que dice la supersociedad es lo que le dijeron inicialmente a ese cambio accionario fue como, no tienen que notificarlo. Pero después las supersociedades dijo como, uy, no lo notificó a tiempo.
Y Ok, por eso entonces están hubo como un... mirando qué encuentran por ahí para... Exacto. Claro, es que además, si hay susceptibilidades es donde empiezan los problemas, porque es un trámite administrativo, una controversia societaria que a la luz de que lo dice el presidente en un Consejo de Ministros termina como, bueno, ¿qué quieren hacer? O si recordamos lo que decía el breve Pastor Saad en presidencia, con que hubiera una ley de medios, que se revisaran las concesiones y también los permisos que tenían otros medios. Un último punto, Sergio, bueno, y después vemos si queremos destacar algo más, pero que me llamó la atención de este debate sobre los medios públicos y RTBC son los contenidos en alianza o los contenidos que se adquieren, bien sea porque se compran o se entregan como donación o sin contraprestación alguna a, a gobiernos extranjeros o a otros países, cosas con las que nosotros también crecimos. Entonces estaba que la Deutsche Welle, que estaba el contenido educativo doblado de Estados Unidos, pero es algo que ustedes miran para la coyuntura actual. Cuéntanos cómo vieron esa parte. Pues a nosotros le mandamos a RTBC un derecho de petición, en donde le pedimos que nos diera más detalles de estos acuerdos de compartir contenido y con quiénes tenía acuerdos de compartir contenido, si los tenía con gobiernos como el de Alemania, con gobiernos como el de Rusia, con gobiernos como el de China, y nos respondió que sí, en efecto, hay dos acuerdos, uno con la Deutsche Welle, que es del gobierno alemán, y uno con Russia Today, que pertenece al gobierno de Rusia. Y en ese sentido, esos acuerdos anteceden al gobierno de Gustavo Petro, hay que ser muy claros en eso, y incluso con gobiernos como el de Iván Duque se mantuvieron y RTBC transmitía noticieros, contenido noticioso en los canales públicos durante mucho tiempo. Sin embargo, lo que no tenemos claro son cuáles son los criterios para asignarlos, porque estos contenidos son curados por las líneas editoriales escogidas por esos gobiernos y por esos departamentos administrativos. Entonces, muchos de los integrantes de la mesa de expertos, y acá quiero ser justo, decían, no tiene nada de malo porque Colombia es un país muy parroquial, muy insular, en donde nos beneficiamos de tener miradas del exterior, particularmente sobre asuntos internacionales o sobre temas culturales o sobre temas económicos que pueden venir mejor preparados por gobiernos externos. Pero esos gobiernos también tienen sus sesgos y sus misiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si Al Jazeera fuera el que nos estuviera informando sobre la situación en Gaza? ¿Qué perspectiva tendría ese noticiero o ese informativo? O que Alemania y Rusia nos hablen sobre el conflicto en Ucrania. Entonces, claramente, allí también hay riesgos de editorialización, que nosotros lo que en el informe lo que decimos es, tenemos que tener criterios para los programas que nosotros recibimos gratis, porque, ojo, mucha de la televisión pública, particularmente los canales regionales, dependen del contenido que les llega gratis porque no tienen el presupuesto para tener una parrilla autónoma Claro. diseñada por ellos. Pero también, según fuentes que nosotros consultamos para este informe, el gobierno está pagando para recibir programas informativos como La Base, que se produce en estudios mexicanos por Pablo Iglesias y tiene la participación de Ina Finojeva, anteriormente directora de Russia Today, y Pablo Iglesias, anterior miembro del gobierno español del partido Podemos, y en ese sentido, esos contenidos ya sí buscan expandir y tener una posición política progresista y apuntarle, digamos, una expansión de un ideal en toda Latinoamérica. Y lo que nosotros decimos es, ¿por qué el gobierno colombiano, con la plata de los contribuyentes, está pagando para expandir una plataforma política de extranjeros? Y también está RT. Bueno, Sí, adelante. Sergio lo hace sonar como si el problema fuera que es un programa de izquierda. Y no, lo que nosotros, o sea, y quiero ser muy clara en que el problema aquí es que no hay una claridad de cómo se escogen estos programas. RTBC como sistema de medios tiene un presupuesto siempre asignado para pagar a estos programas extranjeros. Puede ser cualquiera, puede ser contenido cultural, puede ser educativo o puede ser noticioso. En este caso es como de opinión. Lo que nosotros decimos, y fue algo que planteó Sergio al principio, y es como, bueno, ¿y qué pasa si ya no es La Base, sino es La Voz de América? Si es un programa, no sé, de opinión diferente, que Si es un esté en programa línea, producido por el gobierno de Milei para promover el libertarianismo Sí, las económico. fintech.
Sí, o sea, ahí es donde, y volvemos a lo mismo. Entonces, este es un precedente que se está marcando en este gobierno, que puede ser usado por otros, que tal vez ya no nos guste. Que puede, y lo digo, a mí me gusta la base. Yo no tengo, y de hecho en la mesa de expertos alguien dijo, Un día que le como gusta. Sí, que, oiga, me trajo un problema de forma diferente, vi ese problema de una forma eso fue diferente. lo que... Entonces, eso es chévere, pero pues ¿qué pasa si después ya no es un programa que no nos gusta o que va en contra de nuestra línea de pensamiento? Y eso es lo que pasa con que RTBC sea editorial, es decir, que cambie con cada gobierno y no que sea una línea estatal y que mantenga los criterios siempre. Es que en el caso de Pablo Iglesias, que además yo en algún momento alcancé a comunicarme con él porque quería hacer una entrevista, pues sí, es evidente que él está en esa parrilla porque es progresista, porque es de izquierda y porque apoya la plataforma política del gobierno. Pero eso, es decir, va más allá de que él tenga, digamos, unas gafas de izquierda para ver los problemas internacionales, porque él cuando está en la coyuntura política está opinando duro, o sea, está yéndole a la yugular a Vicky Dávila, a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, si es un poquito, bueno, ustedes lo están comprando, pero es porque es ese contenido y si fuera otro, entonces no. O sea, si es un problema bien, bien grande. Y por eso es que nosotros tratamos de, y Catalina tiene razón, quizás el tema que sea de izquierda es secundario al problema central que es, no parece haber un criterio además del político para escoger quiénes son los presentadores, cuáles programas se compran, cómo configurar la parrilla. Y eso, en últimas, genera un precedente que podemos llegar a lamentar después. Y ese mismo precedente también puede hacer que un gobierno diga, ¿sabe qué? Lo cierro. Y no hay mejor ejemplo que lo que está haciendo el presidente Trump en Estados Unidos con National Public Radio, con PBS, que son el Public Broadcasting System, digamos, el equivalente de RTBC Sí. de Estados Unidos, y está buscando cerrar esos medios. ¿Por qué? Porque simplemente no promueven una visión alineada con América Primero. Sí, sí. No, yo me estaba imaginando que ganara las elecciones por ahí, a hablar de la Espirella y al cabo de un par de años viéramos a Agustín Laje en RTS. Sí, Seguramente. es que podría ser perfectamente eso lo Y que... es que ese es el peligro, o sea, ese es el boquete que se abre. Y nosotros lo que estamos tratando de advertir es del peligro de abrir el boquete en primer lugar. Por eso es que tiene que haber un poco más de restricción autoimpuesta para mantener la pluralidad informativa, para tratar de generar contenido realmente cultural y valioso y que perdure. Pero ahí sí ya me siento ligeramente pesimista de si volver a meter ese gato en la caja es imposible. Y vayamos allá a las recomendaciones que hace el informe, que además usted mencionaba a propósito de lo de Trump. ¿Tú querías agregar algo? Entonces, Catalina, empecemos como por ahí. Ustedes cierran el informe tratando de plantear como un escenario para las elecciones de 2026. Entonces acá tenemos como una idea de lo que Trump está haciendo que se puede venir acá. ¿Cómo le planteamos a la gente como estos escenarios o estas recomendaciones y que después lo complemente Sergio? Nosotros, bueno, Colombia Risk Analysis lo que hace es análisis prospectivos y es plantearse escenarios de riesgo y ver cuál es la probabilidad de que esto suceda. Nosotros a inicios de este mes sacamos un informe en el que planteamos electoralmente cuáles son los escenarios en caso de que gane la izquierda, el centro o la derecha. Que nosotros no creemos que esto simplemente lo ganó la oposición y ya. Nosotros creemos que la izquierda Sí, todavía puede falta tener... tela. Exacto, pero pues vayan a leer el informe que allá está más claro. Y a partir de eso lo que creemos es que, digamos, el peor escenario es ese que mencionaba Sergio, y es que si llega una persona a esta administración, a la nueva administración diciendo vamos a recortar el Estado, probablemente porque esto, la gente lo que dice es como esto no da plata, RTBC es caro, RTBC no tiene el alcance, no tiene rating, y yo tengo favorabilidad de los medios privados, pues lo cierro. Ese es el peor escenario que vaticinamos. Y para las elecciones del 2026, yo lo ilustro con una frase que nos dijo un entrevistado y es, si yo quiero saber lo que hace el gobierno, me voy a RTBC. Lo que va a hacer el gobierno en elecciones, me voy para RTBC. Que eso es malísimo, porque eso quiere decir que es muy probable que RTBC se empiece a usar como plataforma de propaganda para favorecer al candidato que se escoja
Y puede que ni siquiera se escoja ahorita en marzo, sino que puede empezar ya. Entonces, lo que nos explicaban y una forma en la que puede aparecer no es necesariamente diciendo, oiga, voten por este candidato que es el candidato de Petro, sino yo te presento en RTBC Noticias un problema. Mire que esta calle aquí está rota y eso está generando unos trancones impresionantes. Y la siguiente nota es de mi candidato diciendo, yo voy a arreglar esa calle. Claro, sí, total. Pero es que además, de hecho, ya me parece un talking point atractivo para un candidato de oposición así medio radical decir, esa vagabundería de RTBC, ese megáfono, yo apenas el día que llegue lo desfinancio. Digamos que legalmente no puede acabar con el sistema, pero pues hay otra forma más fácil que es estrangularlo y ahí sí en palabras de Petro, pero El shu, en shu, otro el shu. chu se va cayendo todo. Pues sí, y nosotros lo que también estamos tratando de argumentar es que eso también sería detrimental para la democracia. RTBC es un activo valioso y estratégico de la nación, de los colombianos, que tiene cadenas radiales, que tiene cadenas de televisión, que tiene Archivo equipos de periodístico. producción, archivo periodístico, archivo cultural, Sonoro. sonoro, que se identifica con la nación, que tenemos que preservar. Pero esa preservación viene de la mano de un conocimiento real de lo que es y un conocimiento real de lo que no es. Y en ese sentido, nosotros en el informe estamos tratando de abogar para que las personas conozcan mejor cómo funciona el sistema de medios públicos, pero también que entiendan que estas cosas tienen un valor. Cuando nosotros estábamos hablando anteriormente en la conversación de la plata, y que el que tiene la plata determina las cosas, pues muchos de los colombianos no queremos pagar por contenido. No queremos pagar por periódicos, no queremos pagar por distintas cadenas radiales. Todo lo queremos, digamos, vemos que el acceso a la información es gratis. Y cuando las cosas son gratis, el producto es otro. Sí, claro. Y en ese sentido, es muy difícil para medios independientes conseguir financiamiento. Por eso es que el gobierno está financiando medios alternativos. No es porque tengan muchos más oferentes de dinero o porque tengan unos suscriptores que generosamente les den. Entonces, en ese sentido, los colombianos no estamos nosotros invirtiendo nuestra propia plata en suscripciones que generen pluralidad informativa, que generen estas cosas, y terminamos sujetos a otros intereses de gente que sí tiene la plata para hacerlo, que después genera un problema. Que es similar al huevo y la gallina, sí, pero es una crisis de los medios públicos. ¿Alguna cosa que les parezca que la gente no se puede perder este informe que no lo hayamos dicho? Mire, yo creo que el asunto central del informe es que más que sobre periodismo, es sobre democracia. Y en ese sentido, nosotros desde una convicción de profundizar la democracia en Colombia, escribimos este informe. Pensamos que hay muchos otros temas que vale la pena mencionar: el papel de los gremios, el papel de los partidos políticos, el papel justamente de la transición presidencial, que estaremos tratando en informes a futuro. Pero además de eso si la gente quiere pluralidad informativa, tiene que invertir en pluralidad informativa. No puede simplemente demandarla o esperarla sin tener, digamos, sin meterse la mano en el bolsillo para apoyar esto. Catalina. Nosotros aquí ahorita estamos hablando mucho como RTBC y pareciese que estuviéramos echando vainazos solamente a ese gobierno. Pero nosotros también le ponemos un poco la lupa a los medios privados y el papel que no están cumpliendo también los medios privados y la responsabilidad que tienen de esto. Y a pesar de que hay hoy una visión binaria de los medios en el que los medios privados son los enemigos y los medios públicos son los buenos o al revés, al final de cuentas este debate lo que debe traer la lupa es a cómo esto genera una estigmatización y un riesgo real para los periodistas. Entonces, ahí ponemos de ejemplo cómo la estigmatización a las emisoras de paz está poniendo en riesgo, realmente riesgo físico, a esos periodistas que están en esas zonas rurales y que es un esfuerzo por traer una nueva conversación y unas voces que están dentro de las mismas regiones. Entonces, si bien nosotros no andamos en este tema del periodismo, creemos que sí aporta muchísimo a ese debate también. Y pues ojalá lo vean así y no con ojos de estos son petristas o estos no, porque él piensa diferente y yo pienso diferente y los dos aquí como que compartimos una parte importante de ese informe que creemos que es muy valioso.
Sí, en cualquier caso, la gente de este canal no tiene producto, no recibe oferta de indignación. Esto, como los contenidos intentan es de verdad pararse un poquito en las zonas grises, en los matices, y pienso que el informe trae eso. Pues Sergio, director de Colombia Risk Analysis, gracias por estar por acá. Charlie, un gusto estar en su sala. Bueno, Catalina Bobadilla, coordinadora de comunicaciones de Colombia Risk Analysis, gracias también por la visita. A ti. Bueno, gente, ya saben que el informe en los links del episodio, en las notas, el futuro del sistema de medios estatales en Colombia. Suscríbanse, compartan, comenten, también díganos si les gustó este setup que hicimos. Nos vemos pronto. Chao.